Buenas noches, ¿cómo anda nuestro público futbolero? Que me imagino que estarán todos mirando a Uruguay. Hasta hace un ratito, según los compañeros de acá de la radio, iba perdiendo 1-0. Espero que Y casi revierta el partido. empata. Bueno, estamos acá en Radio Malas Lenguas, en nuestro querido programa que se pasa en radioperspectivas.com.ar, saliendo en vivo también por @Radio Malas Lenguas en el canal Kik. También estamos por Instagram en Radio Malas Lenguas y nos pueden seguir en la comunidad de Telegram Radio Malas Lenguas, que por ahora la tenemos medio olvidada, pero la vamos a empezar a activar. Hoy es lunes 15 de junio, la mitad del año ya, no se puede creer. Así que bueno, sin más preámbulos, me presento, mi nombre es Analia Coppola y a mi costado está mi compañero Hernán Fernández. Muy buenas noches. Hoy es feriado, pero podemos hacer recepción, pero dicen que las primeras 24 horas de los lunes son las peores, así que por eso estamos acá, para al menos relajarnos y o distendernos una hora. Y como viene la cosa, aún el feriado necesitamos esa horita de distensión. Buenas tardes, buenas noches. Antes de que arranque Hernán con la columna que tenemos hoy preparada, que hoy alguna cosa habrán sospechado los que nos siguen por la música, quería decirles que estamos hoy auspiciados por Cooperativa Enredo, que nos dio las bufanditas del Mundial. Están muy lindas. Muchísimas gracias. El busito, que está sublimado con las 3 estrellitas. Creatividad, por favor, unida al cooperativo. Industria Argentina, así que sigan a la cooperativa en las redes, Enredo Cooperativa, Cooperativa Enredo. La verdad que pueden hacer cualquier dibujo del mundial, el que sea, y los buzos, una vez que te los probás, no te los querés sacar. Siempre hablamos con eso con mi amiga Antonella, que tenemos que hacerle más difusión a los buzitos porque son súper abrigados, están muy buenos y además pueden ponerle el dibujo que quieran, el dibujo de tu marido mirando el mundial, el de tu mascota con el cosito del mundial, no sé, las 3 estrellas, las 4 si están flasheando que vamos a ganar de vuelta, en fin, no voy a decir lo que yo pienso. Porque bueno, lo voy a reservar porque si no, no es muy marketinero. Así que gracias, Anto, gracias a las chicas de la Cooperativa Enredo por las bufanditas, por todo esto que tal. La bufanda también se puede comprar, La pueden comprar las bufanditas para alentar a la selección, llega lejos. Trabajo cooperativo, artesanal, creativo, así que y a buen precio. Industria Argentina, gente. Por Dejen de favor. comprar en Shein y en Temu, que es una mierda la ropa. Compren Industria Argentina. Dejen de comprar pelochais. No me vengan con la boludez de, pero es muy cara la ropa en la Argentina. Todo es para la Argentina. Un palactal es caro. Exacto. Ahora, una remera, un buzo bien hecho, sublimado, con lo que vos quieras y con toda la creatividad que tenemos nosotros, no se compara con algo de Shein o de Temu. Así que, si pueden, acuérdense, Cooperativa Enredo, Enredo Cooperativa, o me escriben a mí, yo les paso el enlace. Después, al final, seguramente volveré a decir el Instagram para el que lo quiera. Trabajo argentino para los argentinos y para el mundo. Te dejo a ti, todo tuyo. Bueno, habrán visto los flyers últimos que pusimos de último minuto y unimos a dos personalidades. Vamos a llamarlos para mezclarlos. Parece que no estuviesen tan mezclados, tan unidos. Por empezar, estas dos personas no se conocieron personalmente, nunca se vieron. Y hay que decir que, son dos ídolos populares, desde una mística y sobre todo la generación del sentimiento de pertenencia, de ídolo, que implica dos maneras de ver la Argentina, desde una leyenda. Hay una pregunta que atraviesa la cultura argentina desde hace décadas. ¿Por qué algunas personas dejan de ser admiradas para convertirse en algo mucho más grande? Porque una cosa es el reconocimiento. Se me viene a la cabeza Lionel Messi. Otra muy distinta es la devoción. Entonces diría que uniendo las fuerzas de estas dos personas que ya se van a ir dando cuenta, quienes vieron nuestros flyers y quienes escucharon la música durante estos días, sabrán de quiénes vamos a hablar, pero vamos a mantener un poquito el misterio, porque también una de las palabras clave, aunque les parezca mentira, en lo que vamos a comentar hoy es el misterio. En Argentina los ídolos no suelen nacer de la perfección, nacen de la identificación. No admiramos solamente a quienes triunfan, admiramos a quienes sentimos cercanos, a quienes parecen expresar algo que nos pertenece a todos. Entonces lo vamos a llamar, esta columna la podemos llamar la gran bestia cósmica. Por eso resulta fascinante detenerse en estas dos figuras que ahora sí los voy a nombrar, que a simple vista parecen imposibles de relacionar. Carlos Alberto el Indio Solari
y Diego Armando Maradona. Se nos mezclan las emociones, las sensaciones, vimos la despedida, diría yo, entre signo de preguntas, despedida del Indio Solari, y creo que se nos renovó un poco la devoción por el Diego, cómo se despidió, el caos, bueno, más allá de los morbos que conllevan las muertes y los fallecimientos y los pases de plano, hablamos de los hechos más rituales de los ídolos del país. Uno eligió la palabra que les vengo diciendo, el misterio, el indio. El otro vivió bajo una exposición permanente. Uno podemos decir que eligió el misterio, a modo de marketing, si se quiere, el marketing del no marketing. Y el otro, por momentos vemos que eligió la exposición y por momentos vemos que lo superó esa exposición y ya llegó un momento en que creo, en lo personal, esto es muy personal, ya no pudo elegir y la exposición se lo había comido. Uno hablaba desde las sombras, el otro parecía incapaz de escapar de los reflectores, cual laberinto de Borges. Sin embargo, cuando observamos con atención, descubrimos que ambos, el indio y Diego, habitan el mismo territorio simbólico, el territorio de la mística popular, lo inexplicable de la mística popular, porque Maradona y el indio no construyeron solamente carreras extraordinarias, construyeron comunidades, rituales. Los dos surgieron lejos de los grandes centros de poder. Ninguno fue resultado de una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada. Insisto, es más, me atrevería a decir, el indio fue más lejos todavía. Hizo del marketing, del no marketing, hizo marketing. Así logra llegar del boca a boca a todos. Diego seguía siendo el chico de Villa Fiorito, aunque estuviera sentado frente a presidentes o a reyes. Crecieron todos, los dos, desde abajo, impulsados por una conexión genuina con la gente, que no hay plan de marketing que te compre eso. Por más que le metas toda la guita que quieras, no se compra. Ni que te vayas a temprana edad a jugar a Europa, a Barcelona, no se compra el marketing nacional, popular. El indio seguía siendo una voz incómoda y marginal, aun cuando provocaba y convocaba cientos de miles de personas de todas las clases sociales. Y esa autenticidad real, percibida, porque eso también es subjetivo, es fundamental para entender a los grandes ídolos argentinos. Porque la gente puede perdonar errores, puede perdonar excesos, puede perdonar contradicciones. Y acá se me viene más allá de las elecciones del Diego, de que si el indio hacía letras crípticas hablando de la droga, pero al mismo tiempo logró el desafío de ser un poeta críptico, encriptado, hermético, pero al mismo tiempo popular, con melodías que te quedan en la cabeza. Entonces ahí sale una primera contradicción, que genera, ¿qué? El dinero. Si son gente que habla de los marginales, de los marginados del sistema, ¿por qué tienen derecho? ¿Por qué tienen plata? ¿Por qué uno tiene un departamento en Nueva York? ¿Por qué el otro se puede ir a las Bahamas? Porque se rompieron el alma trabajando. ¿Y cómo? ¿Le permitimos a un tipo que es rico, quizás explotando gente en una empresa o lavando guita, pero no le perdonamos a un tipo que sabemos muy bien de dónde hizo la guita, de verdad laburando sin pedirle nada a los santos del pendrive, y sabemos de dónde le hizo la guita? ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que seguir viviendo en una villa una persona que se ganó y tenía el tobillo hinchado de jugar y ponerse un partido al hombro? ¿O por qué un tipo hablaba de marginalidad y podía ser un tipo que vivía en Nueva York y tenía una gran casa en Parque Leroy? Esto creo que es algo que conecta profundamente a Maradona con el indio. También es el misterio, pese a que pensemos que Diego no tenía misterio. Los grandes ídolos argentinos nunca terminan de explicarse del todo. En el caso de Maradona, obviamente la mística nace en la cancha. Con cada partido parecía ofrecer la posibilidad de un milagro, la sensación de que algo imposible podía ocurrir, que una gambeta podía desafiar toda lógica. Y se me viene a la cabeza un poco lo que hablamos en programas anteriores del Ali. El carisma no se compra, gente. No hay marketing habido ni por haber, ni Cris Morena que te lo lleve adelante. Volviendo al Diego, que un jugador podía cargar sobre sus hombros las ilusiones de millones de personas. Toda la responsabilidad que también eso implica, más la exposición. Diego convirtió el fútbol en una épica, en una historia donde los humildes podían vencer a los poderosos.
y en un juego simbólico. Se me viene el gol de la mano a los ingleses. Después va a haber un bloquecito más que especial y muy emotivo, creo yo, que vamos a compartir y que Ana especialmente va a compartir. Con el indio ocurrió algo diferente. La mística nace en las palabras, en esto que les digo. Una poesía, en una métrica poética quizás a veces cerrada, críptica, que a veces muy pocos entienden, pero que sin embargo logra ser popular. No eran canciones hechas para ser entendidas en la primera escucha. Es decir, no subestima al que lo escucha. Lo considera una persona inteligente, un par, no sé si intelectual, pero sí una persona que piensa, que se hace preguntas, que es pueblo, pero no por ser pueblo es un ignorante. No contaban historias lineales. Sus letras no explicaban, no bajaban consignas, estaban llenas de personajes ambiguos, marginales, imágenes fragmentadas, ironías, referencias literarias, políticas, callejeras y existenciales. Cada canción parecía un acertijo. Y sin embargo ocurrió algo extraordinario, esto que le vengo diciendo. Aquellas letras herméticas se volvieron masivas. Quizás una de las mayores paradojas de la cultura argentina. No subestimar al que te está escuchando. ¿Cómo puede algo tan complejo convertirse en algo tan popular? ¿Cómo puede un verso que parece un rompecabezas terminar pintado en una bandera, en una pared o en la carpeta de un estudiante? La respuesta quizás esté en que el indio nunca subestimó su público, lo que le vengo diciendo. Nunca simplificó para llegar a más gente. No se traicionó. Nunca acomodó sus metáforas por volverlas cómodas, entendibles o bien que fueran más vendibles. Y vendió mucho igual. Confió en la inteligencia de quienes lo escuchaban. Y así logró algo muy poco frecuente, que millones de personas sintieran esas canciones como propias, aun cuando cada una las interpretaba de manera diferente. Ahí está. Combinaba el intentar hacer pensar, no como él, pensar simplemente, con el sentir. Y con eso no se discute. Sentís lo que sentís. Lo amás o lo odiás. Esa cosa que sí comparten tanto el indio como el indio, que te gusta o no te gusta. Eran así. Se mostraban como eran, con sus defectos, con sus virtudes. Las letras de Los Redondos nunca estaban cerradas, estaban vivas, que es distinto, siempre libres a una interpretación, a una nueva reinterpretación. Por eso esta cosa del milagro generacional. Y en el entierro del indio estaban abuelos, padres, chicos. Cada oyente encontraba algo distinto, desde su edad, desde su subjetividad. Un mensaje político, una historia de amor, una crítica social, una reflexión existencial, una sensación difícil de nombrar. Y algo parecido ocurría con Maradona. Porque digo, tampoco significaba lo mismo para todos. Para algunos era el rebelde, el que se le paró de manos a la FIFA, el que ubicaba a los poderosos, al que le dijo al Papa: sí, Papa, dame el rosario, pero vos tenés el techo lleno de oro. Y están miles de personas muertas de hambre en la calle. Para otros, el chico pobre que conquistó el mundo. Para otros, la encarnación de las contradicciones argentinas. Cómo el negro grasa de la villa se atrevía a ser y usar una camioneta 4x4. Como las canciones del indio, Maradona admitía múltiples lecturas. Y ahí está la clave, porque lo popular no siempre nace de lo simple. No subestimemos lo popular. A veces nace de aquello que puede ser apropiado por muchos, de aquello que permite que cada persona encuentre un significado propio. Por eso los recitales del indio y los partidos de Maradona terminaron pareciéndose más de lo que creemos. En ambos casos había algo de peregrinación, algo de ritual, algo de ceremonia colectiva. No se trataba solamente de escuchar música o de ver fútbol, se trataba de sentirse parte de algo. Y eso para alguien, un pibe que no tiene laburo, que no llega a fin de mes, que quizás está laburando como un Rappi, tiene que tener 50 laburos para poder darle de comer a su familia, es todo, se siente parte de algo, se sale de esa rutina de esclavo, se siente parte de una comunidad, de una identidad, de una emoción compartida, y escucha la canción del indio. Las multitudes viajaban a kilómetros para escuchar canciones, las multitudes que paralizaban ciudades, Nápoles, para ver jugar a Diego. Y en ambos casos ocurría algo difícil de explicar racionalmente. Ahí entra el sentimiento, la sensación de pertenecer. ¿Se siente o no se siente? Porque quizás los grandes ídolos no son simplemente personas extraordinarias, son espejos. Lugares donde una sociedad proyecta sus sueños, sus frustraciones, sus deseos y sus contradicciones. Por eso las letras de Los Redondos
siguen siendo discutidas décadas después, investigadas en trabajos universitarios, y por eso Maradona sigue debatiendo y sigue generando debates, aún fallecido. Porque nadie puede resumirlo en una sola definición, siempre son definiciones que van cambiando en tiempo, espacio y contexto. Las verdades leyendas conservan una zona de sombra, una parte que nunca termina de revelarse, y es justamente allí donde vive la mística, en esa rara combinación entre cercanía y misterio, entre identificación y enigma, entre pulcritud y secreto. Por eso, cuando pensamos en el indio y en Diego, el Diego de la gente, quizás no estemos hablando solamente de rock o de fútbol. Quizás estemos hablando de una forma profundamente argentina de creer en símbolos, de creer en relatos, de creer en figuras capaces de expresar aquello que muchas veces una sociedad siente pero no sabe cómo decir. El gol de Diego significaba la impotencia contra lo que había sucedido en Malvinas años antes. Pero ahí ese tema se va a meter Anita, le spoileo un poquito. El indio lo hizo con metáforas. Uno convirtió una cancha en escenario de milagros, el otro convirtió canciones en refugios simbólicos. Y ambos demostraron que un ídolo alcanza la inmortalidad, como ellos dos ya la alcanzaron, cuando deja de ser una persona para convertirse en parte de la imaginación colectiva. Porque los artistas pasan, los deportistas pasan, incluso en las generaciones pasamos. Pero hay símbolos que permanecen. Y si en la Argentina, en esta Argentina de hoy, donde todo es descartable, o en el mundo es descartable, pasa, pocos símbolos siguen tan vivos como Diego y el indio. Dos historias distintas, una misma pasión y una misma leyenda, la Argentina en el medio. Gracias. Bueno, qué fuerte, ¿no? Lo más loco de todo esto es que no se hayan conocido, ¿no? Lo más loco. Es lo más loco, ¿no? Vaya uno a saber por qué, uno no sabe el trasfondo de por qué dos personas tan ícono de la cultura popular, independientemente de que a cada uno podía gustar o no, es indiscutido eso, que no se hayan conocido, pero seguramente se admiraban, no creo que no, porque hay coincidencia en su manera y en su mirada, ¿no? No tengo mucho para decir de Diego porque lo voy a decir después, porque hoy el programa va a ser bastante monotemático en eso, y porque, bueno, el clima del Mundial lo vamos a poner en el lugar que mejor nos gusta a nosotros, que tiene que ver con reivindicar esto que pasó con el indio, un poco lo que contaba Hernán, ¿no? Esto de cómo una comunidad vuelve a salir a la calle y se reencuentra en un momento penoso, ¿no? Que es la muerte de un ídolo, y cómo eso también genera una movilización y una recuperación de la épica que creíamos que no estaba, pero está. En algún punto está, pero bueno, estamos distribuyendo la energía donde creemos que es importante distribuirla y quizás no como una vez se imagina, ¿no? Pero la épica está, la gente está, la comunidad está y cuando hay que moverse se mueve y evidentemente el indio logró algo que no venía pasando hace mucho tiempo. El reencuentro de las masas populares alrededor de alguien que hizo que el arte fuera cotidiano y estuviera al alcance de todos. Eso fue el indio, con canciones filosóficas, con poesía, con intelecto, porque encima esto de bajar el precio a la gente que era ricotera o es ricotera, me pareció bastante bajo por parte del gobierno y de un montón de personas detractoras, ¿no? Porque te puede no gustar el Indio Solari, te pueden no gustar los fundamentalistas del aire acondicionado o los redondos, pero la verdad es que es indiscutido que sus letras eran profundas, son profundas, continúan acompañando y acompañaron en momentos muy oscuros a las personas, porque yo he leído millones de anécdotas y en todas las anécdotas, no sé si a vos te pasó, leía lo mismo. Yo escuché Los Redondos en un momento jodido de mi vida, yo estaba en el barrio y un pibe puso un cassette y todo el mundo enmudeció. Yo cuando fui al primer recital que fui a ver Los Redondos estrenaban Jijiji, que es el tema que ahora vamos a hacer que Switches Master nos haga escuchar, pero lo que digo es qué importante que es entender eso, ¿no? Como un músico que vos no conociste, de repente lo llorás, lo sufrís, lo despedís y estás debajo de la lluvia un día y medio esperando para poder pasar en ese cajón y recobrar todo eso que estaba ahí en la memoria, ¿no? En la memoria colectiva, en la memoria y en el abrazo. Yo creo que, a ver, como vos bien decís, tenemos ganas de salir. No estamos en los mejores momentos, estamos creo que desorganizados,
estamos anestesiados por muchas razones, ni siquiera solamente partidarias o políticas. Por muchas razones creemos que el otro va a salir y el otro va a tener un motivo para salir a la calle. Y el indio, una vez más, sin querer queriendo, nos obligó a salir, a reencontrarnos con ese lado callejero, con ese lado de pueblo, de identidad de pueblo. Y tampoco le tiremos abajo al significado de la palabra pueblo. Nos dio el motivo, nos hizo reencontrar con que el hecho de que las calles siguen siendo del pueblo, por algo, veremos qué pasa. Y el Diego, bueno, lo hizo en su momento. Y bueno, seguimos. Vamos. Vamos con Jijiji y volvemos después de esa tandita. Dale.